Antes de escribir este verso, Pablo habló de la ceguera y del rechazo de Israel hacia el nuevo pacto en Jesús. Y dice este pasaje en 2 de Corintios que el entendimiento de Israel se ha embotado, se ha endurecido hasta el día de hoy. Claro, esto fue dicho en el año 55 aproximadamente, en que Pablo escribió esta carta a los Corintios. Pero 20 siglos después, la mayoría del pueblo judío sigue rechazando a Jesús. Siempre se esperó que el paso natural de todo judío sería creer en Jesús, en el Mesías prometido, en aquel que habían estado esperando por tantos años. Algunos dieron este paso, pero para otros se convirtió Jesús en una piedra de tropiezo hasta nuestros días. Aunque como en todo siempre hay excepciones, desde los tiempos de Cristo y hasta nuestros días, muchísimos judíos han creído en Jesús. En la actualidad, estos judíos creyentes se hacen llamar judíos mesiánicos, porque han reconocido que Jesús es el Mesías de Israel. Esto desde luego ha constituido un cisma dentro del judaísmo actual, porque son personas rechazadas, son personas a las que se les ve como traidores de la fe y de muchas formas son maltratadas. Desde aquel entonces, Pablo describe a los judíos que no reconocen a Jesús como personas que tienen tapados los ojos con un velo, el cual precisamente les impide ver a Jesús en las Escrituras. Un velo que solo se quita creyendo en Cristo. Y así dice en 2 de Corintios 3, 15 y 16. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora bien, en el mundo incrédulo, ¿verdad? El mundo en general, el mundo que no es judío, en este mundo quizás el velo es diferente al de los judíos, pero la ceguera es la misma. El pecado, la ignorancia, la falta de interés por las cosas de Dios y la falta de fe es el mismo velo que impide ver a Jesús. Dice en 2 de Corintios 3, 18 lo siguiente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En este versículo 18 de 2 de Corintios, que es el tema de nuestro estudio el día de hoy, Pablo se está dirigiendo a los que se nos ha caído el velo de los ojos para que pudiéramos ser capaces de ver y creer en Cristo. Más adelante, en la misma carta, Pablo dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese mismo Dios que sacó de las tinieblas la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, aquí Pablo nos está diciendo que este Dios que es luz, un día nos quitó este velo que teníamos en nuestros ojos, iluminó nuestro entendimiento y de esta forma pudimos ver a Jesús. Antes de esto, éramos como aquellos judíos, como alguien que quiere ver en un espejo, pero con los ojos tapados. Y pues
esto es imposible, nada podemos ver. Pero ahora, como fruto de haber creído en Cristo, ahora no solamente podemos ver a Jesús, sino que además podemos reflejar la gloria del Señor por medio de la transformación que Él va haciendo en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a hablar de transformación. Y lo primero que diré es que la transformación es un proceso. Dice la segunda parte de este versículo que leímos. Dice, Dios quiere que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A mí, en lo personal, pues me gusta el arte. Y no solo lo admiro, ¿verdad? Sino que además soy un escultor aficionado. Y cada vez que pienso en esta enseñanza de la transformación, me imagino a Dios con un peto de cuero, ¿verdad? Con un martillo y un cincel, y con un gran reto frente a Él. Tú y yo. Una gran roca en bruto, sin forma y sin atractivo alguno. Dicen que Michelangelo Buonarroti di Caprese, Miguel Ángel, el famoso artista renacentista, ¿verdad? Le gustaba ir personalmente a las canteras de Carrara en Italia, en donde se pasaba muchos días observando los bloques de ese precioso mármol blanco. Para cualquier otro mortal, pues solo eran enormes y pesadas piezas de piedra, sin forma, sin chiste y muy duras. Pero Miguel Ángel veía lo que los demás no veían. En su mente creativa, él concebía inmediatamente lo que saldría de esos bloques de piedra. Como él mismo decía, yo simplemente libero lo que ya está allí. En su mente de artista, él podía ver a una Piedad, un Moisés o un David. Cuando Dios habla de ser transformados, se refiere a una acción continua y paulatina que Él llevará a cabo a través del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, se trata de un arduo trabajo de santificación por medio de un proceso de transformación en la vida de los creyentes, el cual se lleva a cabo a lo largo de toda nuestra vida aquí en la tierra. Desde luego, pues el trabajo es arduo y para que se realice debe pasar por diferentes procesos. Proceso que comenzó desde el momento en que tu velo se cayó de tus ojos, en el que creíste en Jesús, te convertiste y a partir de ese momento Dios comenzó a trabajar en ti. Y lo primero que hizo pues fueron cortes grandes, ¿verdad? Cortes bruscos en la piedra, porque la idea es quitar esa gran cantidad de piedra que no sirve para nada. Esto desde luego pues equivale a esas primeras decisiones que uno toma como recién convertido, ¿verdad? Que a veces pueden ser decisiones muy radicales,
como dejar viejas amistades, ¿verdad?, que no están de acuerdo con nosotros en que sigamos a Dios. Esto implica tomar la decisión de erradicar hábitos dañinos que quizás hemos tenido a lo largo de nuestra vida incrédula. Implica desechar malas costumbres, a veces romper noviazgos, no sé. En cada caso es distinto, pero generalmente son decisiones fuertes que determinan qué tan decidido estás para seguir a Cristo. En una situación ideal, a ciertas alturas de la vida cristiana, conforme vas creciendo en la fe y vas llegando a la madurez, pues los cortes del escultor serán cada vez más tenues y delicados, porque el propósito ya será trabajar más bien en el detalle, en el acabado fino, en el pulido final, ¿verdad? A través de esta transformación, Dios quiere que cada día nosotros avancemos un paso adelante en nuestras vidas y sobre todo que no le estorbemos a Dios en su trabajo. Este finalmente será el gran impedimento que hará que Dios pare la obra, que Dios ya no pueda seguir trabajando en nuestro bloque de piedra precisamente por nuestra resistencia. Porque lo primero que Él quiere para poder hacer su trabajo en nosotros es que nosotros estemos dispuestos para que Él nos pueda transformar. No es algo que Dios haga a la fuerza, no es algo que Dios te imponga, sino es algo en lo cual tú debes estar de acuerdo para dejarte ser moldeado. Solo así, con esta actitud, nuestro crecimiento espiritual no se detendrá, sino que será continuo y esto permitirá que pasemos de un nivel a otro siempre. Es increíble cómo Dios le llama a este avance en nuestras vidas como un paso de gloria en gloria. Porque cada vez que nosotros superamos algún problema, es para glorificar a Dios por el trabajo que está haciendo al hacernos pasar precisamente de una victoria a otra victoria en nuestras vidas. Cuando una prueba de nuestro carácter ha sido superada, cuando erradicamos un mal hábito, cuando hemos aprendido a perdonar, etc., podemos alabar a Dios y darle gloria porque Él nos ha dado esa victoria. Pablo alababa a los corintios por haber salido del lodo en donde estaban sumidos. La ciudad de Corinto era una ciudad verdaderamente mundana. Era una ciudad que vivía en todos los excesos. Yo creo que después de Roma era la ciudad con más excesos dentro del área. Y Pablo los empieza a alentar porque ellos vivían, antes de conocer a Dios, en medio de conductas groseras y grotescas, pecados realmente escandalosos. Finalmente, como lo vimos la semana pasada, ellos estaban muertos, ¿verdad?, en sus delitos y pecados. Entonces Pablo estaba muy orgulloso de que ellos pudieran ver sus pecados como parte de su pasado
Y después de enumerar una serie de pecados groseros que ellos practicaban, decía, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto está en 1 Corintios 6. Y pues esto es verdad, ¿verdad? Nadie se puede enorgullecer de lo que era o hacía antes en su vida pasada, porque como dice la Biblia, esto era vivir en las obras del diablo. Pero ahora en Cristo ya es diferente, o debería ser diferente. Como les dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, lo que hayan sido antes, para bien o para mal, no importa. Lo que importa es cómo son ahora en Cristo. Hay un detalle especial con una de las esculturas de Miguel Ángel que me gustaría contarte. En ese tiempo había un bloque de mármol de 5 metros al que llamaban el gigante y que nadie quería. Durante muchos años pasó de escultor en escultor. Nadie sabía qué utilidad darle. De hecho, cuentan los historiadores que cuando llegó a las manos de un famoso escultor llamado Agostino di Duccio, en su desesperación por no encontrarle uso, le dio un golpe, le hizo un hoyo y lo abandonó. Un día, Miguel Ángel, paseando por el departamento de obras de la catedral, vio a este gigante tirado, dormido entre la maleza, y al analizar semejante bloque dijo, vi al ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. De este bloque de piedra, aparentemente inútil y desechado, salió la magnífica escultura de 5 metros, conocida como el David de Miguel Ángel, que representa precisamente a David a punto de enfrentar a Goliat en su juventud. Un día, Dios bajó a la cantera del mundo, ¿verdad? Y en vez de escoger el mejor mármol que existía, escogió lo que encontró. Como dice Pablo en 1 Corintios, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es verdad, Dios te escogió a ti y a mí, no por ser sabios, ni poderosos, ni nobles, sino porque estábamos perdidos y necesitados. Y estando en nuestra ceguera, en nuestras tinieblas de nuestra mente, nos dejamos ayudar. No hubo ningún mérito en nosotros, solo reconocimos que estábamos muertos, ¿verdad? No teníamos nada que ofrecerle a cambio a Dios, solo fuimos simples criaturas de Dios que por su misericordia
fuimos adoptados como hijos con el propósito de ser llevados al final de nuestros días a la casa de nuestro Padre. Dice la Biblia en Romanos 12, 1 y 2 lo siguiente. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, Dios quiere que presentemos nuestro cuerpo a Dios para que sea transformado por Él, pero como un sacrificio vivo y santo, que es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Pablo dice esto precisamente para hacer alusión a toda esa clase de conducta fanática que existía desde sus tiempos. Por eso Pablo habla de un sacrificio vivo y santo. No se trata de poner en riesgo tu cuerpo, ¿verdad? Ni de torturarlo, ni lacerarlo, ni de castigarlo, como veremos en abril, por parte de todos esos fanáticos religiosos celebrando la Semana Santa. No. Precisamente porque Dios quiere todo lo opuesto a esto, Pablo le llama culto racional, no culto demencial. Porque a través de un culto vivo y santo es como nosotros verdaderamente podemos adorarlo. Los ritos religiosos, como también cuenta Pablo, se encarga de decir, no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello, haz lo otro, ¿verdad? Y dice Pablo que estas cosas son simples enseñanzas humanas, que a alguien con la mente deformada se le ocurrió alguna vez enseñar y otros se la creyeron. Dice que podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Esto está en Colosenses 2, 23. La forma correcta de adorar a Dios es entregando tu ser a Dios para que lo transforme. Y de esta forma te dé una vida limpia, una vida responsable en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en tu entorno. Precisamente para que quizás alguna reputación mala que tenías antes sea cambiada ante la mirada de aquellos que te conocieron en esa circunstancia. Y para que ahora tu reputación sea la de una persona honrada, piadosa, no contenciosa, no chismosa, una persona que busca la paz y que promueve el amor de Cristo. Insisto, no por medio de una vida religiosa y ritual que no hace nada por ti ni es agradable a Dios, sino, como dice Pablo, por medio de un culto racional en sincera fidelidad a Cristo, como dice en 2 Corintios 11. Finalmente, ¿qué es lo que ve la gente? Pues tu cuerpo, tu conducta, tu actuar, ¿verdad? Ellos observan tu forma de comportarte, tus actividades y comportamientos. Por eso todo lo que hagas con tu cuerpo es muy importante,
porque por medio de él puedes honrar o deshonrar a Dios. La clave para poder someternos a esta transformación es haciéndonos dóciles y obedientes a cada llamado que Dios nos hace. Fíjate que en cada estudio de la Biblia que vemos, ¿verdad? Los domingos, Dios de alguna forma te hace un llamado para hacer o para dejar de hacer algo. Siempre, en cualquier parte que leamos nosotros de la Escritura, detrás de lo que leamos está esta enseñanza para dirigirte Dios en tu vida. Claro, si tú ignoras el llamado del Espíritu Santo o no le das importancia, impedirás que tú pases de una transformación a otra. Si Dios te pide algo y no lo haces, bueno, ¿cómo te va a pedir otra cosa? Muchos pueden estar atorados en algún pecado o en alguna mala actitud por años. Y mientras no lo superes, no vas a poder pasar al siguiente nivel. ¿Por qué no das el salto? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué te resistes? Simplemente porque no quieres. No es porque no sepas lo que tienes que hacer. Simplemente es porque hay cosas que no quieres entregar, que quieres seguir conservando en tu vida. Yo sé que el camino de la transformación no es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Está precisamente lleno de cambios hacia los cuales mostramos una gran resistencia, ¿verdad? Eso está, la resistencia al cambio está en nuestra naturaleza. Pero precisamente el poder avanzar es dejarse transformar por Cristo. Y esto implica una entrega, una disposición de dejar que la voluntad de Dios prevalezca sobre nuestra voluntad. Claro, si la piedra que es golpeada por el escultor pudiera hablar, quizás se quejaría, así como nos quejamos nosotros. Pero es necesario quitarte todo lo que te sobra para darte la forma que Dios desea. Ahora, ¿cuál es el modelo y cuál es el objetivo de esta transformación? Generalmente, para hacer una obra de grandes dimensiones, se hace primero lo que se llama una maqueta. Esto es un modelo a escala de la obra como una guía de lo que se va a realizar. Y dice en Romanos 8:29 lo siguiente. Dice así: porque a los que antes conoció, está hablando Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, primero Dios te conoce y luego te da una finalidad en tu vida: hacerte conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Para que Él sea el modelo, ¿verdad? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Cristo es el modelo a seguir. Y llegar a ser como Él es la meta. Esto, como habrás podido concluir, implica un arduo trabajo que Dios tiene que hacer en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos salvados? Sí. ¿Somos hijos de Dios?
Sí, eso espero. ¿Estamos siendo transformados? Sí, pero aún no hemos llegado a la meta. Pablo oraba para que Cristo fuera formado en cada uno de sus amados discípulos, como dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. La angustia, el sufrimiento de Pablo era ver que Cristo fuera formado en sus discípulos. Es muy claro que entre más conozcas a Jesús, te des cuenta de lo lejos que estás de ser como Él. Pablo mismo reconocía que él seguía en este proceso de transformación. Y en Filipenses 3 y 14 decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Desde luego, ninguno de nosotros somos una pieza acabada. Miguel Ángel se tardaba años para hacer una escultura. Y por eso muchas de sus obras quedaron inconclusas. Dios se tarda toda una vida en darnos forma, porque somos duros como el mármol. Pero Él no dejará nada inconcluso, sino que logrará darte la mejor forma al final de tus días. O sea, con esto quiero decirte que lo mejor está adelante, porque dice la Biblia que aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. En estos momentos, tú y yo y todos los creyentes que estén viviendo en esta tierra, estamos siendo transformados de gloria en gloria, de paso en paso y de victoria en victoria. Pero este proceso de transformación terminará hasta el día que lleguemos a la presencia de Dios. Una de las características del mármol de Carrara es que cuando le da el sol a la obra terminada, la luz penetra unos 2 centímetros en la piedra y eso hace que la escultura parezca que resplandece. Y así es como Dios quiere que luzcas el día de Jesucristo. No solo revestidos de los méritos de Jesús, sino además con cuerpos completamente transformados. Porque como dice Pablo en 1 Corintios 15, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y así como hemos traído la imagen terrenal, así como hemos estado cargando todos estos años que Dios nos ha permitido vivir en esta tierra, hemos estado cargando la imagen terrenal, un día traeremos también la imagen celestial. Para cuando lleguemos al cielo, Dios nos verá como ve a Jesús. Y dice en 1 de Juan 3:2 lo siguiente. Fíjate cómo dice. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él
Pero Él, refiriéndose a Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Te fijas qué promesa? Por eso Juan continúa diciendo en el siguiente versículo, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, yo creo que esta es una promesa demasiado grande que tenemos por delante. Y por esta razón, no deberíamos de quejarnos, sino ser agradecidos por todo lo que Dios está haciendo con nosotros cada día. Tallar y tallar, quitar y quitar, golpear y golpear, porque Él sabe a dónde quiere llegar contigo. Y Él no va a claudicar en su intento de sacar la obra maestra que está dentro de ti. Dicen los historiadores que cuando Miguel Ángel terminó el David, imagínate, ¿verdad? Una estatua preciosa allá en Florencia de 5 metros. Dice que cuando él terminó el David se le quedó viendo y dándole un golpe en la rodilla derecha le dijo, solo te falta hablar. Como dice Pablo en Colosenses 1 y en Efesios 4, la meta es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta es la meta, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese día, cuando estés en el tribunal de Cristo, ¿verdad?, será presentada la mejor versión de ti. La mejor porque Dios se encargó de hacerla en ti. Como dice también Pablo en Filipenses 3:21, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Te lo voy a repetir. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Por eso a esta transformación fabulosa Pablo le llamó la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿De qué seremos liberados? De este cuerpo de muerte. Qué tremenda promesa. Dios te sacará de este cuerpo de humillación, te liberará de él y te llevará a la libertad eterna al lado de tu Padre. Amén y amén. Dios te bendiga. Maranata. El Señor viene.